Buen día. Hola, ¿cómo estás? Como director médico de GADOR, es un placer recibirte, Carla. La doctora Carla Musso es especialista endocrinóloga, especialista en diabetes y maneja la unidad de diabetes en el Hospital Favaloro. Y ha tenido la oportunidad de asistir al Congreso de la Asociación Americana de Diabetes en su versión número 80, en forma virtual, lo cual no es algo habitual ni sencillo. Así que la tenemos aquí como para tratar de hablar sobre los highlights del Congreso fundamentalmente. Bueno, para mí es un placer la invitación a hablar del Congreso, un Congreso que a nosotros los endocrinólogos, diabetólogos, realmente nos encanta. Se abordan todos los temas y uno va eligiendo de acuerdo al track que más le interesa. Nosotros en general elegimos todo lo que es más relacionado con la clínica. Y este año, que bueno, lamentablemente por esta emergencia sanitaria por la que estamos pasando, pasó a la virtualidad, siempre tratando de buscar la parte positiva de esto, es que tanto mi equipo, que trabaja conmigo arduamente y que me acompaña en todo, pudimos participar todos de este congreso, porque bueno, a veces es difícil viajar, pero en esta oportunidad pudimos estar todos presentes en el congreso. Así que esa fue la parte positiva de no haber estado en Chicago, lamentablemente. Como yo no pude estar tampoco, Carla, quiero sacarte un poco el jugo con esto y tengo preparado un set de preguntas bastante amplio. Para romper un poquito el hielo con la primera, si tuvieses que hacer un resumen, ¿cuál crees que son los temas más relevantes del Congreso? Mira, los temas más relevantes que nosotros fuimos eligiendo tuvieron que ver con, primero, estudios de seguridad cardiovascular que se presentaron, que fueron muy interesantes, tanto el VERTIS como el DAPA-HF, que después les voy a comentar. Trabajos sobre hipoglucemias, que es un temor que siempre tenemos con nuestros pacientes, tanto con nuestros pacientes con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2. También temas relacionados con la nutrición y sobre todo qué pasó con las nuevas guías, ¿no? ¿Qué cambió este año en las guías por los resultados que tenemos con los trabajos nuevos. ¿Y qué pasó con el premio Banting, que es un premio característico de la ADA que se otorga a los mejores trabajos? Sí, ese es un premio muy interesante, se da todos los años a premiar la trayectoria de un médico que ha dedicado parte de su vida a investigar en diabetes, y este año eligieron al doctor El Ferranini, que realmente gran merecedor del premio porque es un fisiólogo que ha dedicado su vida a la diabetes, a explicar y a encontrar explicaciones en lo que es desde la insulinoresistencia hasta la disfunción de la célula beta. Y la charla fue realmente increíble porque es un tema muy complejo y en 40 minutos resumió lo que es ir desde la insulinoresistencia hacia la disfunción de la célula beta de una manera muy fácil, muy dinámica, y bueno, realmente lo disfrutamos mucho. Él es un fisiólogo que trabaja en Pisa y también en Estados Unidos, así que realmente fue muy enriquecedora su charla. Ahora que mencionaste, Carla, lo de los cambios en el estilo de vida, ¿cuáles son las principales recomendaciones en cuanto a esos cambios? Se habló mucho en una charla muy interesante de lo que son los planes de alimentación, por ejemplo, para revertir tanto la obesidad como la diabetes. Y se mencionaron 4 planes que son probablemente los más utilizados en el momento, algunos más fisiológicos, otros menos. Se habló de planes de bajos en calorías, donde realmente han demostrado, modificaciones a nivel de la diabetes y reversión, pero son muy difíciles de sostener en el tiempo. Hay un estudio muy interesante que es el estudio DIRECT, pero realmente sostener esa dieta tan baja en calorías es muy difícil. Se habló también de dietas cetogénicas, que son dietas que tienen una disminución muy importante en el aporte de hidratos de carbono, con mayor aporte de proteínas y de grasas. Otra vez, excelentes resultados,
pero un poco en el corto plazo, con un descenso de peso importante, pero difíciles de sostener también en el tiempo. Y se habló de la dieta mediterránea, que probablemente es la dieta que también demostró disminución de riesgo cardiovascular en el estudio Predimed y que es desde algún punto de vista la más fisiológica, la que se puede sostener en el tiempo, la que ha dado muy buenos resultados, basada en aceites de oliva, en granos, en vegetales y frutas, mucho pescado. Digamos, yo creo que esa es la más importante para implementar. Y la otra, la última, que es lo que se está utilizando más en los últimos tiempos, es la del ayuno intermitente, que también demostró mejorías en cuanto a envejecimiento celular, descenso de peso importante, pero otra vez difícil de sostener en el tiempo por parte de los pacientes. Entonces, yo creo que si yo tengo que destacar una de estos planes es la dieta mediterránea. Y por supuesto se habló mucho del impacto de la actividad física, tanto de la actividad física aeróbica como anaeróbica. Creo que hay que implementar las dos en los pacientes y hay que poner mucha energía para que los pacientes puedan cumplir esto, pero da resultados. O sea, hay grandes estudios que han mostrado, el estudio de Akin, por ejemplo, seguido a casi 30 años, ha dado excelentes resultados con cambio de hábito. Ahora que mencionaste, Carla, lo del riesgo cardiovascular, como sabemos todos, digamos, la diabetes es per se un link con el riesgo cardiovascular. ¿Qué novedades podrías destacar en cuanto a diabetes y riesgo cardiovascular? Mira, este es un tema que ahora se habla mucho y estamos todos endocrinólogos, cardiólogos mezclados con este tema de la asociación. Pero esta asociación se conoce desde hace muchísimos años. O sea, ya en 1933 el doctor Sherrill hablaba de esta asociación. Hubieron trabajos posteriores que también mencionaban y demostraban lo mismo, hasta Framingham, que todos lo tenemos como el estudio, donde se enfatizó sobre esta asociación y además se encontró la asociación de insuficiencia cardíaca con diabetes, 5 veces más frecuente en mujeres, 2 veces más frecuente en hombres con diabetes, con lo cual esta asociación la conocemos. ¿Por qué hoy hablamos tanto de este tema? Básicamente porque tenemos drogas que disminuyen el riesgo cardiovascular, la muerte por causa cardiovascular, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y entonces ahora se volvió un tema muy hablado, muy mencionado y bueno, con un impacto muy importante en lo que es el tratamiento, ¿no? Carla, con respecto a las drogas que tienen impacto directo sobre el riesgo cardiovascular, como los GLP-1 y los SGLT2, ¿qué es lo que nos podrías decir o cuáles fueron las principales novedades? Bueno, en realidad se habló, por supuesto, mucho de estas dos drogas. Te diría que casi el Congreso tuvo la parte clínica muy centrada en estas dos drogas, porque realmente el impacto que tienen a nivel cardiovascular, las dos, por distintos mecanismos. Los GLP-1 actuando más sobre lo que tiene que ver con aterosclerosis, con aumento de secreción de insulina, entonces tiene un impacto metabólico importante, tienen un efecto un poco más leve sobre la hipertensión, sobre lípidos también, y sobre todo a nivel de peso, porque actúan a nivel hipotalámico en centros de saciedad y entonces la reducción del peso es significativa, muy significativa. Y los inhibidores de SGLT2 van a tener un mecanismo de acción completamente diferente. A nivel renal lo que provocan es natriuresis y glucosuria, y entonces de esta manera tienen un efecto hemodinámico muy rápido, muy importante. Disminuyen riesgo cardiovascular, disminuyen hospitalización por insuficiencia cardíaca, además de ambas mejoran lo que es la progresión de la enfermedad renal. Entonces, la verdad que las pone en una situación de, digamos, de un impacto muy importante y superior al resto de los grupos de drogas. Creo que vas a coincidir conmigo en que la Sociedad Americana de Diabetes tiene un altísimo predicamento en cuanto a sus lineamientos a nivel mundial, ¿no es cierto? Y generalmente las guías de tratamiento son muy esperadas
y marcan un poco línea, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés comentar si es que hubo algún cambio en las 2020 con respecto a las del año pasado? Sí, este año hubo un cambio importante. Vos sabés que las dos sociedades, tanto americana como europea, desde el 2012 generaron estas guías que vos mencionás, que realmente son las que seguimos, ¿no? Si bien hay otras guías también, pero estas, por lo menos en nuestro caso, son las más seguidas y las más miradas. Porque creemos que toman en consideración muchos factores, desde costos, acceso, hipoglucemia, miran al paciente en forma integral. Y lo que hicieron fue en el 2012, las dos sociedades implementaron esta guía. En realidad, en ese momento, digamos, la guía era, bueno, primero cambios de hábito de vida, metformina, y después, digamos, la segunda droga era de acuerdo a distintas características del paciente. Ya en el año 2018, y a la luz de estos trabajos que hemos mencionado con agonistas de GLP-1 o inhibidores de SGLT2, se modificaron y dijeron, bueno, el paciente, cambios de hábito de vida primero, metformina, y si tiene riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, hay que elegir entre agonistas de GLP-1, si lo que predomina es la enfermedad aterosclerótica, o inhibidores de SGLT2 si el predominio es de insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. Ahora, el cambio de este año, 2020, fue nuevamente cambios de hábito de vida, metformina, y si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular, independientemente de la hemoglobina glicosilada que tenga, se implementa una de estas drogas. Entonces eso fue un gran cambio, porque nosotros antes era, bueno, agregamos una segunda droga si el paciente no está en objetivo glucémico. Ahora ya se vio que la mejoría desde el punto de vista de riesgo de enfermedad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca es, digamos, por supuesto que obvia y totalmente demostrada, que el paciente, independientemente de la hemoglobina, le tenemos que poner como segunda droga estas. ¿Y dónde ubicarías en este contexto a la sitagliptina, por ejemplo? Bueno, la sitagliptina dentro del grupo de los inhibidores de DPP-4 tienen una ubicación muy importante también. Primero, porque no todos los pacientes tienen enfermedad cardiovascular o riesgo. Obviamente, la mayoría, diríamos, pero pacientes de diabetes de reciente comienzo no tienen enfermedad cardiovascular en general, o pueden no tenerla. Entonces, en ese caso, uno podría poner perfectamente un inhibidor de DPP-4, que además tienen muy pocos efectos adversos, son muy bien tolerados, tienen una fácil indicación, sobre todo por el médico clínico. Uno no despiertan ningún tipo de temor, son muy bien aceptados por el paciente. Tenemos estudios que han demostrado neutralidad con respecto al peso, que es algo que miramos y que en general hay una asociación muy clara entre diabetes y sobrepeso y obesidad, y entonces estos son neutros. No provocan hipoglucemias, y entonces, bueno, los hace una droga segura. En cuanto a sitagliptina, sobre todo, tiene el estudio TECOS que demostró todo esto que menciono, y además se hizo un subestudio en adultos mayores que también, digamos, dio los mismos resultados en cuanto a seguridad, y sobre todo en el adulto mayor miramos mucho la hipoglucemia, ¿no? Porque en un adulto mayor una hipoglucemia puede implicar una caída, y una caída puede ser una fractura de cadera y muchísimo riesgo para ese paciente de mortalidad, ¿no? Entonces, realmente son drogas que las utilizamos y las utilizamos mucho. O sea, siguen siendo una droga de elección rápida, de implementación rápida, diría yo, y fácil. ¿Cuál sería el timing, digamos, como para eventualmente, o en qué momento decidís agregar una segunda droga a la metformina o eventualmente reemplazarla por otro? Mira, la metformina tiene un lugar que va a ser indestronable, porque por varias razones. Primero, hace 2 o 3 años, cumplió 60 años. O sea que la conocemos perfecto. O sea, realmente conocemos cómo actúa, conocemos dónde actúa, cómo prepara la célula para recibir y para poder implementar otras drogas.
Por otro lado, tiene efectos pleiotrópicos, tiene efectos sobre lípidos, tiene efecto, bueno, el mayor efecto sobre disminuir insulinoresistencia, aumentar insulinosensibilidad, con lo cual yo creo que realmente es una droga irreemplazable, excepto que tengas una reacción, digamos, una contraindicación para implementarla. Y además, la mayoría de los estudios que hoy tenemos, como digamos los que realizados con inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP-1, todos tenían metformina de base. Entonces es difícil sacarla y ver, se han hecho estudios en algunos pacientes, 20 o 30% de los pacientes que no tenían metformina, pero la realidad es que la mayoría de los pacientes eran add-on metformina, o sea que nadie me va a convencer de sacar metformina. Carla, se presentaron dos estudios muy importantes, que son el DAPA-HF y el VERTIS. ¿Qué nos podrías contar de estos estudios? Bueno, mira, el VERTIS es un estudio realizado con ertugliflozina, que es un inhibidor de SGLT2, para evaluar seguridad cardiovascular, un estudio muy similar en cuanto a población, igual casi al EMPA-REG. Y lo que se vio es que no hubo diferencia en cuanto al MACE con respecto al placebo. No dio inferioridad, digamos que es igual que el placebo. En cambio, para hospitalización por insuficiencia cardíaca sí hubo una disminución del 30%, que eso es muy similar a lo que dieron el CANVAS, el DECLARE, el EMPA-REG. Con respecto a enfermedad renal, lo que se vio es que hubo una disminución de la evolución a enfermedad renal del 19%, pero no fue estadísticamente significativo. Y con respecto al... te aclaro algo más. Con respecto a uno trata de buscar por qué hubo tanta diferencia entre estos resultados y el EMPA-REG, por ejemplo, pensando que las poblaciones son muy similares, y la realidad es que hubo una diferencia importante en lo que son las poblaciones, en la inclusión de poblaciones tanto asiáticas como de Sudamérica. Y entonces esto podría llegar a modificar resultados. Y esto es algo que tuve la suerte el sábado pasado de hablar con McMurray, que fue el PI, digamos, el investigador principal, y la realidad, en realidad el investigador principal de DAPA-HF, pero le hicimos esta pregunta y dijo, probablemente esa es una de las razones más importantes para haber visto esta diferencia. En cuanto al DAPA-HF, es un estudio con dapagliflozina, justamente, que lo que quería evaluar era ver qué pasaba si estos resultados, había seguridad cardiovascular en los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Eran pacientes con insuficiencia cardíaca grado 2, 3, 4 con fracción de eyección menos del 40%. Y había, y esto es muy interesante, pacientes con diabetes y sin diabetes. Un 55% de la población no tenía diabetes, un 42% tenía diabetes y un 3% se diagnosticó diabetes en el estudio. Y realmente los resultados fueron muy alentadores porque hubo una disminución de hospitalización de un 30% también en ambos grupos. En realidad lo que se vio en el estudio de calidad de vida es que hubo una mejoría en la calidad de vida muy importante en los pacientes con DAPA, y lo que fue tal vez el dato más relevante fue que un 32% de disminución de incidencia de diabetes. Entonces probablemente ubica a la DAPA en una situación muy interesante de ser el primer inhibidor de SGLT2 que demuestra menor incidencia de diabetes, o sea, prevención de diabetes. Así que, y por supuesto, seguridad cardiovascular, realmente un estudio muy interesante. Nos falta ahora el estudio que nos demuestre esto mismo, pero con fracción de eyección preservada, que es lo más frecuente que nosotros encontramos en nuestros pacientes con diabetes. Pasando un poquitito ahora del submundo de los estudios clínicos a la práctica clínica diaria. En el contexto de la práctica clínica, uno de los efectos colaterales
más temidos, digamos, del tratamiento farmacológico son las hipoglucemias. ¿Qué nos podés decir de esto? ¿Qué novedades hubo al respecto? Mira, se presentó con respecto a hipoglucemia un estudio que fue muy interesante, probablemente por lo original, que fue el estudio HIT, que lo que hizo fue tomar a los pacientes, eran pacientes con diabetes tipo 1, era un grupo pequeño de pacientes, pero lo que hicieron estos pacientes era, tenían hipoglucemias aperceptivas, que son las hipoglucemias más graves porque el paciente no tiene ningún síntoma y está con una hipoglucemia que puede ser severa, ¿sí? Pero no percibe nada de todo esto y entonces la transforma en una situación grave porque el paciente puede salir a caminar, a manejar o a manejar una máquina de precisión estando en hipoglucemia. Entonces son las más temidas por nosotros y por los pacientes también. Y lo que se hizo fue hacer una estimulación con actividad física durante un día en forma reglada. Al otro día hacer un clamp glucémico y lo que se vio era cómo habían reaccionado las hormonas de contrarregulación. Y esto fue muy interesante porque esta situación de actividad física demostró que aumentan las hormonas de contrarregulación. Entonces es algo que si bien es en un grupo muy pequeño de pacientes, hasta podríamos implementarlo en nuestros pacientes para de alguna forma desensibilizarlos de esta situación de hipoglucemias aperceptivas. Así que eso fue para mí una de las, digamos, de los estudios de hipoglucemia más importantes. Y después hubo otro trabajo que presentaron con, digamos, personalizar y buscar la personalidad que tiene cada paciente con respecto a las hipoglucemias, como los que las perciben, los que les tienen miedo, y entonces, digamos, cómo uno puede actuar desde nuestro lugar como médicos para tratar de que el paciente sea consciente de que puede tener hipoglucemias, cómo manejarse, quiénes tienen aperceptivas y quiénes no, digamos, ponerlos en diferentes grupos porque tienen distinto riesgo. Los pacientes que son muy temerosos o que no son temerosos de las hipoglucemias y entonces no se cuidan o no toman ningún recaudo. Es un temor que tenemos tanto en los pacientes con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2, ¿no? Antes focalizábamos mucho en el diabético tipo 1. Hoy realmente en los dos cuidamos mucho esta situación. Porque sabemos básicamente que se asocia a riesgo cardiovascular. Un paciente que hace una hipoglucemia y sobre todo una hipoglucemia nocturna puede desencadenar una arritmia y morir en esa situación. Ahora que mencionás la diabetes tipo 1, Carla, ¿qué novedades hubo en cuanto a nuevas insulinas y nuevos métodos de medición? Bueno, nuevas insulinas, se habló mucho de insulinas que no son nuevas, pero que hay más trabajos, cada vez hay más trabajos sobre estas insulinas, una es Glargina U300, y ¿qué quiere decir U300? Es que son concentradas, ¿no? Que tienen, digamos, una concentración mayor con respecto a U100, que le da una biodisponibilidad diferente, una flexibilidad diferente para el paciente. Esto, que sea una insulina flexible, quiere decir que no se la tiene que poner todos los días a la misma hora. Y esto mejora mucho la adherencia, porque el paciente un día se levanta a las 9 de la mañana, otro día a las 7 y otro día a las 12. Y entonces no necesita que sea siempre en el mismo horario. Lo mismo pasa con Degludec, que se presentaron también trabajos con Degludec U100 y la nueva Degludec U200, también concentrada. Que sean concentradas tiene un beneficio muy importante, que es la menor concentración, quiere decir menor volumen. Y entonces uno inyecta menor volumen en el subcutáneo del paciente, que obviamente hay que cuidarlo porque, digamos, es el sitio de inyección es muy importante. Y entonces esta es una ventaja que nosotros vemos que realmente nos ha cambiado bastante, digamos, valores, hemoglobinas, el confort para el paciente, duele menos, inyectarse menos volumen.
Y por otro lado, se habló de insulinas que se dan en forma semanal, que han demostrado, igual están en fase 2 todas, falta para tenerlas, pero han demostrado seguridad, han demostrado baja incidencia de hipoglucemias, y esto, bueno, es una esperanza porque cuanto menos drogas o insulinas y cuanto menos veces el paciente tenga que estar dependiendo de su enfermedad, mayor adherencia se logra. Entonces, si logramos tener una insulina que se inyecta una vez por semana, y bueno, seguramente el paciente va a tener mejor adherencia a ese tratamiento que si se tiene que poner 2 veces o 3 veces, etcétera. O sea, es como que eso fue muy interesante, eso realmente. Carla, vos sabés mucho mejor que yo que el diabético es un paciente complejo y con comorbilidades. ¿Qué nos podés decir en general del tratamiento de estas comorbilidades, para hacer un resumen? Sí, mira, eso fue el cambio en la mirada que tenemos, ¿no? Nosotros ahora estamos mirando más allá de la glucemia, estamos tratando de mejorar hipertensión arterial, lípidos, estamos haciendo mucho foco también en lo que es el hígado graso, que realmente se asocia también a enfermedad cardiovascular, y hoy tenemos drogas. O sea, ¿por qué podemos mirar y ampliar el espectro? Porque hoy tenemos la posibilidad de tener drogas que impactan en otras comorbilidades que tiene el paciente con diabetes. Y por ejemplo, en el caso del hígado graso, el doctor Cusi, que es argentino y que vive en Estados Unidos, presentó su trabajo que hizo hace bastante tiempo con pioglitazona, pero también mostró cómo las drogas que estamos usando, como hablábamos, los agonistas de GLP-1, inhibidores de SGLT2, impactan también sobre hígado graso. Y ya hay trabajos que están ongoing con agonistas de GLP-1, mirando exclusivamente cuál es el impacto de estas drogas en el hígado. Otro tema que se habló mucho y hubieron muchas charlas sobre este tema fue sobre obesidad, porque hoy, digamos, la prevalencia de obesidad en el mundo es realmente llamativa. Imagínate, nosotros acá en Argentina, entre sobrepeso y obesidad, tenemos el 62% de la población mayor de 20 años en esa situación. O sea que hoy la obesidad tiene, digamos, un rol muy importante de actuar se presentaron drogas, se presentaron estudios sobre el liraglutide 3 miligramos, que es específico para obesidad. Después tuvimos también trabajo sobre naltrexona bupropion, que por suerte también lo tenemos en Argentina, y sobre topiramato y fentermina, que no tenemos esa asociación, pero hubieron trabajos sobre esto, y sobre cirugía bariátrica y cirugía metabólica, que hoy realmente ya hace varios años forma parte de lo que es el algoritmo de tratamiento de diabetes, y hoy, bueno, ya tenemos estudios a largo plazo, tenemos estudios con reganancia, y cómo actuar en la reganancia de peso, no pensando que la cirugía bariátrica va a solucionar el problema de la obesidad. La obesidad es una enfermedad multifactorial, donde hay desde lo genético hasta lo ambiental, que tenemos que realmente abordarlo desde varios puntos de vista. Ahora que lo mencionaste, Carla, lo de la cirugía bariátrica, me gustaría saber exactamente qué posicionamiento le das en el tratamiento de la diabetes y la obesidad. ¿Dónde lo ubicarías? Bueno, la cirugía en realidad tiene criterios muy claros, que es mayor de 40, índice de masa corporal mayor de 40 o de 35 con comorbilidades, ¿no? Como hipertensión, diabetes, lípidos. Pero hay un grupo, digamos, un índice de masa corporal entre 30 y 34.9 que estaba en un gris. La realidad es que hoy también se le puede hacer cirugía bariátrica. Son pacientes que uno implementa todo tipo de drogas, de medicación y no logra objetivos. Ese paciente va también a cirugía bariátrica. Cuando tienen diabetes y nosotros implementamos todas las drogas, inclusive hasta insulina, y no logramos al paciente en objetivo de hemoglobina glicosilada, una indicación también es la cirugía bariátrica, que ya está incluida en lo que es el algoritmo de tratamiento de la diabetes. Pero lo que creo que hay que recalcar y que es muy importante es que la cirugía bariátrica necesita un seguimiento de ese paciente, porque la obesidad es una enfermedad
multifactorial, crónica. El paciente no lo vamos a curar de su enfermedad, de su obesidad, y entonces requiere un seguimiento a largo y a larguísimo plazo, implementación de drogas, inclusive post cirugía bariátrica, drogas para seguir con el descenso de peso, porque vemos que años después de la cirugía bariátrica comienza la reganancia. Y entonces tenemos que estar muy atentos para que eso no suceda, que el paciente siga perdiendo peso, y si es con agregado de drogas y de medicación, lo tenemos que hacer. Pero eso tiene que ver con el seguimiento del paciente, que no es fácil, porque el paciente después de la cirugía bariátrica, él mismo considera que está curado. Entonces hay que trabajar en ese concepto para que el paciente continúe adherido al grupo de bariátrica, el que lo operó, otro, donde el que sea, no importa. El tema es que tenga el concepto de la continuidad de su tratamiento. Para ir terminando, Carla, me gustaría hacerte una última pregunta. Tengo una pregunta fácil para terminar, que sería, ¿cuáles crees que son los avances en el tratamiento y hacia dónde crees que van esos tratamientos en diabetes? Mira, yo creo que en ese punto fue muy claro el presidente de la Asociación Americana de Diabetes, el doctor Eckel, en su charla, en su conferencia, que fue previa al premio Banting, donde él dijo, bueno, acá hay dos caminos. Ninguno de los dos es más importante que el otro. Son dos caminos paralelos. Por un lado está seguir investigando, conseguir nuevas drogas, conseguir nuevas combinaciones de drogas, seguir conociendo los distintos mecanismos de la enfermedad. Habló de algo muy interesante que son exosomas, que son formas de llegar al objetivo terapéutico, digamos, mecanismos moleculares, descubrir distintas cosas. Pero por otro lado habló diciendo, bueno, tenemos muchas drogas. Es probablemente uno de los mejores momentos que estamos viviendo en cuanto a cantidad de drogas que tenemos al alcance de la mano. Las tenemos que implementar. O sea, lo que tenemos que, digamos, vencer es la inercia terapéutica, que yo creo que la tenemos todos con los pacientes. Vemos pacientes que tienen mal los lípidos, que están hipertensos, que tienen una hemoglobina de 8 y le decimos, siga así, haga un poquito de dieta. Y no ese es el punto, digamos. Ahí tenemos que actuar, y tenemos que actuar agresivamente sobre todos los objetivos, porque sabemos que ese paciente tiene mucho riesgo cardiovascular y se va a morir de esa situación, en esa situación. Entonces, habló sobre todo de eso. Bueno, venzamos la inercia terapéutica y miremos al paciente en forma integral, digamos. La hipertensión, los lípidos, la diabetes, la obesidad, la enfermedad cardiovascular. Un poco de esa manera nos llamó a reflexionar y a entrar en acción, y no quedarnos esperando solamente nuevas drogas, porque ya tenemos muchas. Así que nada, tenemos que actuar. Muchísimas gracias, Carla. Realmente, en nombre de Gador, agradecerte, y realmente, si bien no tuve la oportunidad de estar en el ADA, es como si hubiese estado. Te conté bastante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.